todos los vehículos en el mundo sean conducidos por un sistema de propulsión, ya sea parcial o totalmente eléctrico, para 2030. Este factor importante, digamos que se traduce también incluso en mercados como China, donde en su carrera hacia las cero emisiones netas para el 2060 ya ha anunciado restricciones de emisiones máximas de CO2. Y en este tenor, aproximadamente un 30% de los vehículos de pasajeros en sus carreteras podrían ser modelos de solo batería, híbridos enchufables y totalmente híbridos para el 2030. Ahora, ¿por qué es importante la electromovilidad en México y en el mundo? Realmente tenemos una muy mala calidad de aire y es uno de los principales factores que necesitamos para impulsar la electromovilidad. Hay más de 13 ciudades en Latinoamérica que tienen problemas graves de contaminación, superando los límites establecidos por la OMS. Más de 150 millones de personas en Latinoamérica que viven en ciudades que superan directrices de calidad de aire de la OMS y el 95% de las necesidades energéticas que tenemos en el sector transporte son satisfechas actualmente con petróleo y sus derivados. Por ende, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud en Latinoamérica. Y con estas cifras vamos a empezar justo con María Grisela Hernández, haciéndole la primer pregunta que tenemos en este panel. Que básicamente, María Grisela, mucho gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Me gustaría entender actualmente en tu organización cuál es la visión para la movilidad sostenible en México y cuáles serían esas oportunidades que estás vislumbrando en la industria para realizar la transición a una movilidad libre de emisiones y sobre todo en qué soluciones están trabajando. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todo el auditorio, a ti Yolanda y a los que hicieron posible este panel. Muchas gracias también a quienes están conmigo participando. En esta feta claramente somos uno de los agentes que participa de manera importante en temas de ayudar a la sostenibilidad y a la movilidad. Somos una empresa que está claramente hecha en función de participar en este pacto de sostenibilidad para lograr dos metas claras. La primera de ellas tiene que ver que podamos nosotros contribuir con nuestros stakeholders a la comunidad en donde servimos al medio ambiente y por supuesto con ello también con eficiencias para la rentabilidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos ya incursionado en todo el tema de la energía sostenible en varios aspectos de nuestro negocio para poder participar de manera importante en ello. Te pongo claramente hoy, en términos de la sostenibilidad, nosotros hemos invertido en vehículos cuyas características nos permitan tener la mejor ingeniería para liberar el medio ambiente, pues todo este efecto invernadero que una empresa de logística claramente genera. Tenemos motores con características de PA 10 y con Euro 6. Nuestra flota tiene una antigüedad de no más de 5 años para justamente ingresar sistemas de seguridad que nos ayude a gobernar las unidades y con ello podamos lograr que tengamos menos emisión de gases. La eficiencia es uno de nuestros valores más importantes y por ello buscamos de manera constante traer nueva tecnología. En esta nueva tecnología, pues también todo lo que es la movilidad eléctrica y hemos invertido ya en 35 unidades en este sentido para poder incursionar en esta nueva movilidad que es indiscutible y necesaria hoy en nuestro país. Excelente, María Grisela, y sin duda se nota el trabajo que está haciendo Estafeta en esta materia. Paso ahora con Israel Hurtado. Israel, desde la Asociación Mexicana del Hidrógeno, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Sí, cómo no. Pues bueno, yo presido la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Yolanda, por este panel, por moderarlo y también a mis compañeros y compañeras que están aquí participando. Y bueno, a Neuron y a Business Media por, pues, bueno, la organización de este evento. Muy importante. Y pues bueno, hablando de movilidad sostenible, me gustó que le pusieran movilidad sostenible porque es mucho más amplio el concepto, ¿no? Al final del día abarca incluso puede ser incluso movilidad, digamos, pues aviación, SAF, Sustainable Aviation Fuels, transporte marítimo, ¿no? Entonces, me gusta porque ese concepto, digamos, es la gran paraguas, el gran paraguas, la gran sombrilla de todos estos temas, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros estamos impulsando desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno
pues la movilidad con hidrógeno, tanto en transporte ligero o vehículos ligeros como en vehículos pesados. Se considera que puede ser más eficiente utilizar hidrógeno, celdas de combustible hidrógeno en tractocamiones para transporte de mercancías de larga distancia. Y también, bueno, pues en algunos otros vehículos, como por ejemplo los que se utilizan en minería o montacargas, en fin, ciertos nichos o ciertos segmentos en los cuales el hidrógeno puede representar una opción. Ciertamente hay algunos vehículos ligeros que ya se comercializan en algunas partes del mundo, digamos vehículos comerciales que ya se comercializan. Sin embargo, pues bueno, en México todavía no. Y pues todavía hay un diferente, digamos, tiempo en el cual pues los vehículos de hidrógeno llegarán a consolidarse o a madurar un poco con relación, por ejemplo, a los vehículos eléctricos con baterías de litio, por ejemplo, ¿no? Pero más importante, más allá de eso, es que definitivamente las ciudades deben de buscar la movilidad eléctrica, deben de buscar este tipo de soluciones para, pues como todos sabemos, mitigar las emisiones que tanto están afectando a las poblaciones, principalmente, bueno, las ciudades muy pobladas como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en fin, otras. Y pues es importante justamente que veamos estos temas de una manera integral también. Y pues finalmente creo que es casi una cuestión, por un lado, de voluntad política, por un lado de voluntad de las autoridades, ¿no? Abordar este tema. Y por otro lado también, pues, de las armadoras y de los propios consumidores, ¿no? En nosotros está el poder hacer este cambio y avanzar mucho más rápido a la movilidad sostenible. Digamos, ese sería mi comentario inicial. Muchas gracias. De acuerdo, Israel. Y de ahí retomo el hecho de que todo está conectado, es decir, tanto la cuestión del hidrógeno como la electromovilidad y esto en aras de la transición energética con descarbonización, digitalización, descentralización y democratización. Pasamos ahora con Galo Galeana. Galo, ¿cuáles son las oportunidades de la industria para realizar la transición a una movilidad libre de emisiones? Me parece que estás en mute. Hola, ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Hola a todos. Antes que nada, saludarlos, agradecer a Neuron por la invitación. Hay muchísimas oportunidades. Nosotros desde Biomovilidad, que es una asociación sin fines de lucro, donde participamos una serie, un conjunto de compañeros con distintas especialidades para promover el tema del bioetanol. Nosotros tenemos una visión que tiene que ver con el hecho de que tenemos la posibilidad de inmediata de iniciar con la descarbonización del sector transporte, no solamente del sector transporte terrestre, sino también aéreo, como una medida de mitigación de los gases de efecto invernadero. Tenemos una serie de beneficios con la biomovilidad que poco a poco iré explicando, pero que tienen que ver sobre todo con cuestiones sociales, ambientales, económicas y de salud. Son muchos los beneficios que deberíamos de aprovechar, como ya lo están haciendo más de 70 países en el mundo. Brasil, sin duda, Estados Unidos, Norteamérica, Canadá, obviamente, el caso de Europa, algunos países de África, en Latinoamérica, no solamente Sudamérica, sino también Centroamérica y en Asia. Las oportunidades tienen que ver con la imperiosa necesidad de reducir el CO2 equivalente. No podría estar más de acuerdo con Israel Hurtado. Este es un tema complejo que requiere todas las rutas tecnológicas habidas y por haber. Y el bioetanol ha comprobado con creces ser una alternativa viable para lograr una movilidad sustentable. Entonces, de tal manera en que, pues, pensamos nosotros que existen, obviamente, distintos puntos de partida hacia la descarbonización, por el simple hecho de que tenemos características distintas como países y como regiones, y a eso se refiere el principio de neutralidad tecnológica que emana de la cumbre de Dubái en 2028, perdón, en el año pasado, de la COP28. México tiene cultivos energéticos suficientes, particularmente relacionados con la caña de azúcar, el sorgo dulce y otras fracciones que se deben de aprovechar.
consideramos también, Yolanda, que la biomovilidad, es decir, la movilidad con biocombustibles, es un combustible puente, así como en su momento se decía del gas natural, sobre todo para el sector industrial, para las fuentes fijas. Hoy en día consideramos que en países como el nuestro, el bioetanol es un combustible puente que nos puede ayudar a reducir emisiones y de los cuales hablaré en un momento más. Sería un símil analógico con lo que los estudiosos denominan como el elemento medio de la transición energética, por ejemplo, el gas natural, ¿no? Digamos, Claro. este concepto que nos estás dando también abona a esa, digamos, paso, que es una ventana de tiempo limitada, sí, pero que es opuesto al concepto de una revolución energética, donde vamos poco a poco cambiando los combustibles fósiles a las renovables con elementos medios que puede ser justamente el biocombustible. Muchas gracias, Galo. Pasamos ahora con Andrei López. Andrei, ¿cuál es el presente en tu organización en cuanto a las oportunidades de la industria para realizar el cambio hacia una movilidad libre de emisiones y en qué soluciones están trabajando? Gracias, Yolanda. Buenas tardes a todos y gracias a Neuron por organizar este panel e invitarnos. Les platico rápidamente. C-Neutral, soy cofundador de esta empresa y somos un proveedor de tecnología y servicios de electromovilidad para el mercado mexicano. Nuestra misión es justamente acelerar esta transición del sector productivo a modelos de transporte más sustentables para alcanzar esta meta que todos como humanidad tenemos, la de carbono neutral. Tenemos un compromiso sin duda por contribuir en esta transformación. Creo que hoy muchas de las empresas están viendo esto como un riesgo y nosotros cambiamos ese switch para que sean un beneficio, un activo para las corporaciones y sin duda nuestro interés legítimo es ayudar a estas marcas que hoy están impulsando esta descarbonización a ayudarlos a conducirlos hacia un futuro más sostenible. Déjame platicarte que nosotros tenemos como visión que nuestro país sea una opción, y un ejemplo para Latinoamérica y el mundo de movilidad eléctrica. Si vemos un país con un transporte más limpio, más eficiente, más sostenible, y dado que el panorama en México se está transformando, nos convertimos en un habilitador de tecnología justamente para contribuir en toda la infraestructura que el ecosistema de movilidad necesita. Y para esto nos enfocamos básicamente en tres ejes. La primera es promover la accesibilidad justamente a vehículos y soluciones de movilidad eléctrica. La segunda es sostenibilidad. Nada de esto funciona si nosotros mismos no tenemos como mantra que todas estas soluciones tengan un 360 en temas sostenibles y por supuesto la innovación. Hoy creo sin lugar a duda que todas las empresas e industrias que estamos inmersos en esta meta, estamos escribiendo el presente de la movilidad eléctrica en México. La verdad es que escucho a mis compañeros de paneles y sin duda nadie tiene una receta, todos estamos escribiendo esto y la innovación es parte muy, muy importante. Estamos comprometidos para trabajar con gobierno, empresas, sociedad civil para buscar, como les dije, esta meta que tenemos como humanidad es que lleguemos hacia el año 2050 y conozcamos a nuestro planeta como es el día de hoy. Excelente, André, y me llama mucho la atención que mencionas que es un ecosistema. Y ahí creo que tienes mucha razón porque no solo es el vehículo eléctrico como tal, es la infraestructura de recarga, es la telemetría, IoT, todo lo que está relacionado con aspectos de protocolos de seguridad, etcétera. Entonces, sí tenemos que ver a la electromovilidad como un ecosistema como tal. Y justamente Diana Ábalos, que trabaja en la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, misma pregunta, Diana, un gusto saludarte. ¿Cuáles serían estas oportunidades que ustedes están vislumbrando en esta materia y en qué soluciones están trabajando como asociación? Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes a todos y gracias igual por la invitación al panel. Pues sí, nosotros estamos viendo muchas oportunidades para el país en el sector de la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible. Vemos oportunidades, por un lado, como mencionabas en tu introducción, de mejorar la calidad del aire y las condiciones de vida de las personas que habitan en el país. A la par que cumplimos obviamente con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es importantísimo para todo el planeta, pero también vemos una oportunidad de desarrollo económico enorme para México. Lo que está sucediendo gracias a las metas tan ambiciosas que tienen, pues sobre todo en Estados Unidos, a las oportunidades que se están generando a partir del nearshoring, creo que México está en un momento importantísimo, ¿no? El del desarrollo de este sector.
y les decía, pues creo que hay oportunidades alrededor de generación de empleos, de desarrollo económico, no solo para la parte, digamos, como del sector automotriz, sino como mencionaba Andrei, justo para todo el ecosistema, ¿no? Eh, Desde la AMIBE lo que estamos buscando es conjuntar a todos los actores relevantes de este sector tan amplio, tan diverso, para generar una visión conjunta y propuestas sobre todo alrededor de cómo podemos avanzar en este sector de una manera pues ordenada, ¿no? Que realmente se presenten incentivos para que esto se acelere todavía más. Y sobre todo, pues tener un contacto y ser un aliado, ¿no? De los gobiernos, o sea, tanto a nivel federal como subnacionales, para apoyarles en esta transición tan importante, para asegurarnos de que estas oportunidades eh, pues beneficien a la mayor cantidad de personas en México y que todo esto se haga de una manera pues muy ordenada, regulada y con una visión a futuro, ¿no? Eso es lo que estamos buscando hacer en la MIBE y por eso estamos pues invitando, ¿no? A todos los organismos que están interesados en el tema de movilidad sostenible a involucrarse con nosotros para generar estas propuestas por el bien del país. De acuerdo, Diana, y ahí creo que es bien importante el crear estas sinergias y el tejer fino justamente en todos los sectores, ¿no? Académico, industrial, sociedad civil, gobierno, para poder construir justamente un marco, una política pública completa en materia de electromovilidad y obviamente una ley en electromovilidad. Ahora bien, paso con Israel. ¿Qué retos Israel tiene México para consolidarse como un referente en el desarrollo de la electromovilidad a nivel de continente y a nivel mundial? Bueno, yo creo que nos falta, que, como siempre se ha comentado, el tema de infraestructura, ¿no? Bueno, ese es un tema recurrente, pero también se comenta el hecho de que, pues conforme va creciendo el mercado, seguramente se resolverán los temas de infraestructura, es decir, no me parece a mí que sea un tema, digamos, un problema imposible de resolver, al contrario, pero sí es un tema de preocupación y siempre se menciona el tema de que nos falta infraestructura, ¿no? De recarga. Por ejemplo, hablando de vehículos eléctricos con baterías de litio. Em, y, y creo que ese es un tema, nos falta, desde luego, otro reto es tener las rutas muy claras. O sea, creo que, pues no tener, por ejemplo, una estrategia nacional de hidrógeno o no tener todavía una estrategia nacional de movilidad eléctrica eh, ya funcionando plenamente, pues creo que nos hace falta. Y además estamos también perdiendo tiempo contra otros países que sí lo están haciendo, ¿no? Afortunadamente también hay cada vez una llegada masiva de vehículos eléctricos de diferentes partes del mundo. Y México está, cuando hablamos de esto también hay que considerar la manufactura, ¿no? Y México está también ya participando en los mercados de la fabricación de vehículos eléctricos con diferentes segmentos y partes que se fabrican en México para exportar. Y esa parte también es muy importante. Sin embargo, pues nos faltan estos retos que no tenemos, creo yo, todavía un camino del todo, digamos, claro o por lo menos ordenado y eficiente. Creo que los esfuerzos han sido más bien de la industria, de algunos gobiernos estatales y de algunos gobiernos locales, municipales que han hecho, ¿no? No, tampoco, digo, el gobierno federal también ha hecho por ahí algunos esfuerzos, hay diagnósticos y tal, pero creo que nos falta esto como reto, superar estos pequeños, digamos, obstáculos que tenemos. Claro, y justamente en esa lista que comentas, actualmente se está esbozando la Estrategia Nacional de Electromovilidad, como tú bien sabes. Primero inició con la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego la tomó la Semarnat y están, digamos, en proceso justamente de la primera regulación para el tema de homologación y el tema de cargadores y tema de baterías, ¿no? Entonces eso va a ser bien importante. Para el tema de hidrógeno, ahí, ¿cuándo ves que vaya a existir esta estrategia como la que se está empezando a esbozar en materia de electromovilidad, Israel? Bueno, mira, yo creo que en la próxima administración, yo creo que iniciando se va a trabajar en una estrategia nacional. Nosotros, como muchas otras asociaciones del segmento de energía, hemos platicado con los equipos de campaña, no me voy a meter mucho en ese tema, pero bueno, al final creemos que se va a dejar todo listo para que entrando la nueva administración,
pues nos pongamos todos de acuerdo y lanzar una estrategia nacional de hidrógeno. Independientemente de eso, la Asociación Mexicana de Hidrógeno tiene una hoja de ruta que ya elaboró y que ya presentó, y justamente estamos trabajando, y esta es una primicia, estamos trabajando en una segunda parte, una Roadmap 2, con algunas cosas interesantes que también incluirán evidentemente movilidad. Independientemente de que no tengamos una estrategia nacional, pues nosotros como industria nos ponemos las pilas y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Excelente, muy bien, Israel. Paso ahora con María Griselda. Misma pregunta. ¿Cuáles son los retos que ves, María Griselda, en cuanto a la consolidación para tener a México como referente en el desarrollo de electromovilidad? Bueno, mira, claramente nosotros al ser una empresa de logística y de transporte, pues vemos varios retos. El primero lo vemos desde el punto de vista muy positivo que ya Israel comentó. La inversión hoy en México y el crecimiento de la compra de vehículos eléctricos ha tenido un boom importante del 44% de crecimiento, cosa que, bueno, ya es un parteaguas para ir en el proceso correcto. ¿Qué es el área de oportunidad adicional a la infraestructura? Es pues todo el financiamiento que se requiere para poder hacerte de vehículos eléctricos, porque sabemos hoy aún siguen siendo vehículos caros, no solo en temas de la compra, sino también en su sustentabilidad, es decir, cómo haces que ese vehículo viaje por las carreteras, largas distancias, qué necesitas hacer para poder lograr tener ese vehículo en las condiciones, con las refacciones, con todo lo que se requiere para sostener ese vehículo en la carretera. Por ejemplo, nosotros pues circulamos 24/7, 365 y ese es un reto mayúsculo al que nos enfrentamos nosotros en el día a día. La industria por sí misma, la producción, la generación de toda esta infraestructura para sostener estos vehículos, pues es algo que todavía está apenas en crecimiento, ¿no? Seguramente, y lo vemos, todos los modelos de vehículos eléctricos vienen hoy con una oferta de valor que dice, te damos el mantenimiento por X cantidad de años, seguro, etcétera, pero la realidad es que hoy no sabemos, porque las condiciones de México, las carreteras, el tema de la propia generación de energía limpia es un reto en el país y no tenemos toda la capacidad para sostener una infraestructura de vehículos eléctricos del tamaño que necesita México. El otro aspecto bien importante que tenemos es pues este tema de la capacitación que tenemos que darle al talento con toda esta nueva manera de ver la movilidad, pues porque las eficiencias cambian en función del modelo de energía que utilicemos. Y creo que ese es un componente que a veces dejamos de lado en tema de que es una cultura, una educación que tenemos que llevar, no solamente la academia, sino también las empresas, para poder relacionar el uso de esta nueva tecnología eléctrica a disposición de nuestro talento, pues también lo que implica para cuidarla por la inversión que se tiene. Te platico, nosotros hemos incursionado en 35 vehículos al día de hoy. Los primeros 10 vehículos que compramos a BYD, Build Your Dreams, fue un ejercicio en donde trabajamos 3 empresas juntas para lograr la adquisición. Los otros 25 vehículos los hemos adquirido directamente del fabricante y el escenario es diferente. Entonces, creo que para mí uno de los escenarios más importantes que necesitamos conformar y no hemos mencionado aquí es el tema del financiamiento y, por supuesto, también el tema pues, de los incentivos que deberíamos de tener las empresas que estamos haciendo estas inversiones y que estamos logrando mitigar de alguna manera este efecto invernadero. Totalmente, y me llama mucho la atención también que hablas de esta nueva capacitación, estos recursos humanos que se van a necesitar para manejar estos vehículos eléctricos. Yo tuve la oportunidad de trabajar justamente en la primera empresa que empezó a crear este sistema de ecosistema de electromovilidad, y la realidad es que tenías que capacitar a los choferes incluso cómo manejar un vehículo eléctrico que se maneja de forma diferente que uno de combustión interna, que luego eso la gente a lo mejor no lo tiene muy interiorizado, porque si no, matas la batería. Y es bien importante la batería porque es el 50% del costo de un vehículo eléctrico, ¿no?
Y otro punto que tocaste que me interesó mucho es esta cuestión de, oye, empezar en pequeño, es decir, oye, 10 vehículos, ver cómo se comportan para ir creciendo la flotilla eléctrica de la mano de la capacitación, de la infraestructura de recarga, y por supuesto, y eso es algo bien importante también para los abogados que están en el sector de electromovilidad, el tema del back-to-back de las garantías con estos proveedores extranjeros, que al final es una tecnología nueva, es una cuestión de innovación, y que siempre me gusta decir cuando estoy platicando, como contigo, María Grisela, en el sentido de México está en el lugar número 56 del Índice Mundial de Innovación. Entonces, nos queda todavía un trancho para llegar a donde necesitamos llegar, con el R&D, con el Research, con el Development, y estos puntos que tocas son fundamentales, y también, porque ahí lo esbozaste, el contenido nacional. Es decir, hay que revisar cómo podemos crear nuestras cadenas productivas en esta materia, porque también, digamos, están llegando todos estos vehículos de proveedores extranjeros, pero, como mencionaba también Israel hace unos momentos, también tenemos proveeduría nacional que se va a integrar esta cadena y tenemos que regularlo, ¿no? Muchísimas gracias, María Grisela. Paso contigo ahora, Diana. Misma pregunta, adelante, por favor. Gracias, Yolanda. Pues no quiero repetir muchos de los puntos que ya se mencionaron. Obviamente nosotros también vemos muchos retos en todos estos temas, pero bueno, creo que voy a tocar un par que me parecen muy importantes. Uno es el tema de información, ¿no? Estamos viendo un reto enorme en cuanto a la información disponible acerca de desde cuántos vehículos se están vendiendo hasta todo lo que es el impacto que van a tener todos esos vehículos que se están adquiriendo en el sistema eléctrico nacional. No tenemos, por ejemplo, estos números actualizados de cuáles son los impactos en la fuerza de trabajo, ¿no? Lo que estaban mencionando hace un momento. Hablamos mucho de transición justa, pero no sabemos cuántas personas se van a ver impactadas por este cambio hacia la movilidad sostenible y hacia la movilidad eléctrica. Esos números son importantísimos que los tengamos para poder entonces hablar de proyectos y de apoyo para una transición justa y no dejar a todas estas personas que ahora tienen un empleo, digamos en los tramos como secundarios de la industria y simplemente hagamos esta transformación sin pensar en ellos, ¿no? Eso por un lado me parece bien importante, me parece muy importante porque además esa información nos permite socializar los cobeneficios que tiene la movilidad eléctrica, en este caso, hacia el resto de la sociedad. No nada más se trata de un tema de transporte, por así decirlo, ¿no? Son beneficios en temas de salud, pero también de cómo planteamos incluso el diseño de las ciudades, ¿no? La información que se genera en esta transición y en este tipo de vehículos nos puede permitir pensar en un desarrollo urbano mucho más integrado. Y eso me lleva justamente a, bueno, el reto que ya empezábamos también a mencionar anteriormente, de esta necesidad de tener una visión integrada con metas específicas, una estrategia como tal para el sector. Algo que me parece bien importante mencionar y recordar siempre es que México tiene una meta que firmó ante Naciones Unidas y que está integrada en la Ley General de Cambio Climático, que es su contribución nacionalmente determinada, o bueno, las metas de cambio climático, cuánto vamos a reducir. La última actualización que presentó México, que fue en 2022, habla de un 35% de reducción al 2030. De lo cual, de ese 35%, más de la mitad corresponde al sector transporte y al sector energético. Es decir, si no hacemos una transformación de estos dos sectores a la par, no podemos lograr las metas de México. Y algo bien importante de recordar es, esta meta no está fija. Esta es la meta que tenemos actualmente, pero la nueva administración, quien sea que llegue, va a llegar en octubre al gobierno de México a revisar cómo van los avances de esa meta y luego se van a tener que presentar un año después, a finales de 2025, para presentar una meta actualizada ante las Naciones Unidas, que es una meta que se tiene que aumentar. O sea, no nos quedamos en ese 35%, esto tiene que aumentar. Y para que aumente, se tiene que revisar esta meta en transporte y energía, e idealmente esa meta se debería de revisar con todos los actores relevantes del sistema para que entonces podamos no solo trazar una ruta realista pero ambiciosa, sino que ya estemos todos en marcha, listos para apoyar ese esfuerzo del gobierno federal, digamos. Es nuestro compromiso como país y entonces
tenemos que participar todos de manera integrada. Y creo que eso es lo que nos está faltando mucho, ¿no? Tener esa integración, estar listos para entregar estas metas y todo lo que ello conlleva en la transformación del sector. Totalmente, Diana. Y de ahí recojo algunos de los puntos que estás comentando, por ejemplo, la importancia de tener una estrategia nacional de electromovilidad sólida, que esto es también algo de lo que Israel ha hablado mucho, tanto en materia de electromovilidad como hidrógeno. Y retomando un poquito lo que tú estás diciendo en cuanto a incentivos y que también María Grisela acaba de tocar justamente, ¿qué incentivos van a recibir estas empresas que están contribuyendo al desarrollo sostenible? Y sobre todo también revisar, porque obviamente primero viene jurídicamente la estrategia nacional de electromovilidad, de hidrógeno, etcétera, y de ahí, digamos, tiende hacia abajo la legislación aplicable. De hecho, recientemente, y ahorita está en CONAMER, las primeras disposiciones que acaba de emitir la Comisión Reguladora de Energía en la materia, y creo que es un buen ejercicio para empezar a normar, pero también para que todos los actores participemos y demos nuestros comentarios. Vaya, es bien importante. Y algo que también yo he escuchado en algunos foros es, digamos, cuáles son las premisas básicas para que realmente exista la electrificación masiva, es decir, tanto en vehículos individuales como en transporte público, y de qué manera hacer esto de una forma limpia, sustentable, sostenible, y por supuesto con una estrategia a largo plazo, como tú comentas. Y es ahí donde yo he escuchado algunos puntos que no sé si compartan y lo podemos dialogar posteriormente, pero la cuestión de la exención arancelaria. Si bien es cierto que hay muchas empresas extranjeras que quieren venir y que están viniendo a invertir y que están creando sus plantas aquí y que de hecho están trayendo muchísimos vehículos a México, hay que hacer notar que está hasta el 2024 en nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer si queremos electrificar todo de forma muy rápida? Pues a lo mejor posponer la exención arancelaria por lo menos 10 años más, ¿no? Ahora, el tema de los protocolos de seguridad, de la infraestructura de recarga, ¿qué es lo que vamos a elegir en cuanto a los sistemas de homologación? Que eso también es bien importante. Y retomando el punto de María Griselda y los incentivos fiscales, ¿cómo podemos hacer que estos vehículos que son mucho más costosos, como ella bien comenta, de entrada por lo menos, porque a largo plazo, digamos, mediano y largo plazo, encuentran un punto de equilibrio? Es decir, como requieren mucho menos mantenimiento que un vehículo a combustión interna, sí necesitamos encontrar ese punto de equilibrio. Digo, recientemente justo mencionaba María Griselda BYD Build Your Dreams, que acaban de exponer su nuevo vehículo de 350,000 pesos Dolphin. Suena muy interesante, pero también hay que revisar cómo el Estado, la Federación y los municipios van a masificar la infraestructura de recarga y van a hacer que la deducibilidad de activos sea mayor a 250,000 pesos para que empresas como Estafeta y otras más empiecen a invertir en esta materia, ¿no? Entonces, digamos que puntos como exención arancelaria, contenido nacional, incentivos fiscales y sobre todo verlo, por ejemplo, para las flotillas de taxis para transporte público mucho más que para los elementos individuales, porque un taxi recorre 3 veces más que un vehículo individual que nosotros podamos tener. Entonces, muy importante este último comentario tuyo, Diana. Excelente. Pasamos ahora con Andrei, por favor, misma pregunta, la repito. ¿Qué retos tiene México para consolidarse como un referente en el desarrollo de la electromovilidad a nivel continente y a nivel mundial? Adelante, Andrei. Gracias, Yolanda. Bueno, pues creo que ya dijeron todos, pero voy a tratar de explicarlos de diferente manera. Escucho lo que están conversando y sin lugar a dudas el común denominador es este crecimiento del mercado. En México, a pesar de que la industria es nueva, veo cómo cada año las cifras empiezan a crecer y va a llegar a un punto en donde va a ser esto exponencial. Este crecimiento del mercado, sin lugar a dudas, va a ser el primer reto. Esta demanda de vehículos eléctricos en los próximos años nos va a meter en jaque. Yo creo que de manera orgánica. El gobierno hoy mismo está viendo justamente estos retos y lo apuntabas muy bien, ¿no? Creo que hoy la CRE acaba de hacer el primer ejercicio en términos de cómo poder regular el mercado, es más, antes de regular, cómo dar el ABC en este momento con algunas disposiciones que pudieran alinear simplemente o dar los primeros pasos hacia una normalización que pudiera llegar en algún momento en los próximos años en nuestro país. Creo que aquí nuestra chamba en este momento es no dejar solos al gobierno y estamos en el periodo donde podemos justamente aportar como sociedad, como industria, los comentarios valiosos. Escuchaba ahorita justamente de mis compañeros de panel el tema de la infraestructura eléctrica. Sin lugar a dudas, este es el reto. Es un reto bien interesante, puede ser de los retos más complejos, el hecho de cómo hacer infraestructura, pero también quiero hacer una reflexión. México tiene una capacidad instalada muy grande y esta capacidad instalada creo que también tiene un punto en el que la demanda es ociosa. La recarga de noche, sin lugar a dudas, pues puede ser una gran solución
a través de políticas que permitan el uso de infraestructura compartida y sobre todo de utilizar esta demanda cuando tenga sus horarios, digamos, de menor consumo energético. Al final del día, yo lo que les puedo decir es que con la predicción del número de vehículos eléctricos que pueden llegar a México hacia el 2040, aunque tengamos el dinero y las políticas públicas, va a ser muy difícil instalar 1.5 veces el tamaño del sistema eléctrico nacional que tenemos hoy en día. Entonces, llega el momento de ponernos creativos a nivel industria, gobierno, impulsar hacia el mismo lugar e identificar justamente cómo queremos llegar a estos puntos, ¿no? Todo esto también, desarrollo de infraestructura, hay que ver el tema de la atracción de inversiones. Creo que esto lo dijiste muy claro, el tema del nearshoring es coyuntural y hoy escuchamos Monterrey, que está haciendo una labor súper interesante para atraer marcas, pero no se queda atrás Puebla, no se queda atrás Durango. Entonces creo que hay algo, como te decía, que está generando un crecimiento orgánico, pero este crecimiento va a ser exponencial. Creo que estamos en un buen momento en nuestro país, sin lugar a dudas. Entonces esto también presenta uno de los retos, cómo vamos a sostener estas inversiones y el efecto multiplicador que esto va a dejar en la economía. Y al final del día, pues todo esto también va a ser la creación de empleos. Y como decías, ¿no? Hacer este rescaling de capacidades, no solo, o sea, hoy va a haber muchos retos para los conductores, pero también para los mecánicos y también para 20 profesiones más que posiblemente no existan la mitad del día de hoy, pero que se van a generar. Entonces es algo en lo que debemos de estar todos muy concentrados y sobre todo ver qué es el terreno de las oportunidades y pues entrarle. O sea, eso es lo que yo te puedo decir que estamos nosotros viendo. Y bueno, ahí como comentario final, en ese sentido hemos instalado nosotros en C-Neutral ya casi 2,000 puntos de carga entre México y Guatemala que hoy benefician a más de 3,000 vehículos eléctricos. Entonces, pues eso es lo que nosotros hoy estamos trabajando. Como te decía, estamos apuntalando desde nuestra trinchera lo que podemos hacer y pues bueno, hoy mitigando casi 8 toneladas de CO2 por cada kilómetro que se recorre. Excelente, Andrei. Ahí voy a volver contigo un poco después en la conversación para preguntarte qué tan relevante es que se normalice, es decir, que se regule la cuestión de la monetización de la infraestructura de recarga, es decir, de cómo se puede cobrar con infraestructura de recarga, por eso creo que tiene un gran impacto. Pasamos ahora con Galo Galeana. Adelante, Galo, misma pregunta. Pensé que ya me ibas a saltar, Yolanda. Primero voy a rápidamente mencionar las ventajas y los cobeneficios de utilizar bioetanol, porque la verdad, francamente, es una maravilla. Desde el punto de vista ambiental, reduce emisiones de contaminantes criterio, reduce desde luego emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista de salud, reduce emisiones tóxicas. Muchas veces hablamos del ozono y de otros parámetros que son muy relevantes, pero no tienen equiparación con lo que son las emisiones tóxicas que provienen de benceno, de butadieno, etcétera, que son contaminantes tóxicos carcinogénicos. Desde el punto de vista también de salud, la reducción de hasta el 30% de partículas finas. Ese es un tema muy interesante que últimamente estamos hablando con el gobierno del estado de Nuevo León y les interesa mucho por la situación que viven en Monterrey en particular. Desde el punto de vista social, lo importante es aquí añadir valor a la caña de azúcar, entrar a una política de sustitución de importaciones de MTB, obviamente mejorar las condiciones económicas de la gente que se ubica principalmente en el sur y en el sureste del país. Y por supuesto, desde el punto de vista económico, históricamente el etanol es más barato que otros oxigenantes, aunque la oxigenación de la gasolina para fomentar una combustión más eficiente ha quedado francamente en segundo plano. Ya la tecnología de los autos es muy avanzada y lo que ahorita realmente se está hablando es cómo vamos a llegar al octanaje que se requiere y porque sabemos que las fabricantes de los autos están haciendo este tipo de autos que requieren mayor octanaje, pues no hay mayor incrementador de octanaje que el etanol. De tal manera que no solamente es más barato, sino que también se requiere menos volumen para poder llegar a esos estándares. Ahora bien, en cuanto a los retos, pues simplemente hay dos fundamentales. Uno es dotar de certeza jurídica, desde luego, a estos proyectos.
Uno, mediante la apertura de la norma 016, regresar a una mezcla de E10 es muy importante para tener certidumbre legal y económica. El segundo es tener una formulación nueva para cobrar o establecer digamos, la dimensión económica, los beneficios tanto para el productor como para la industria, así como se hace con la caña de azúcar. En la misma ley de Conadezúcar se puede hacer esta nueva formulación económica. Por otro lado, pues obviamente a partir de esta certeza legal, se debe de empezar a trabajar con los ingenios azucareros, que hay que recordar son 50 ingenios azucareros, se encuentran prácticamente en la mitad de los estados del país, en más de 280 municipios del país, y entonces empezar a estimular para que haya una sustitución de un ingenio convencional que típicamente produce solamente azúcar, con las fases de fermentación, de destilación y deshidratación. De esa manera ya podríamos estar empezando a hablar de un cambio sustancial en esa agroindustria. Tenemos que terminar con la inercia negativa de utilizar metilterbutiléter, MTB. Es ridículo que un país como México siga consumiendo MTB, sobre todo en el contexto de un huachicoleo que es incontrolable en el país y que esto representa una serie de pasivos ambientales que no han sido cuantificados y que son realmente de susto. Necesitamos también que participe Pemex activamente en esta transición. Te voy a comentar, les comento rápidamente, en su momento, en los años 70, poco antes de los años 70 del siglo pasado, había una pugna entre el gobierno brasileño y Petrobras respecto a la mezcla de la participación del etanol en las gasolinas. Vean lo que ahora es Brasil, es un monstruo, los grandes productores del mundo, y yo creo que México con Pemex debe de salir, debe entrarle a ese tema. Estamos muy atentos al plan de sostenibilidad que va a presentar Pemex próximamente en el Consejo de Pemex, Consejo General de Pemex, porque consideramos relevante que se establezca ya el bioetanol como una posibilidad para descarbonizar en México. Otro reto es que estos nuevos ingenios tengan un ciclo virtuoso. No solamente se trata de producir etanol, se trata de producir más bagazo de caña, es decir, más energía eléctrica, ¿por qué no incluso portear a la red? También se trata de producir o capturar CO2 en la fase de fermentación, fundamental también, reduce significativamente el ciclo del ciclo de vida virtuoso es mucho mayor cuando se captura el CO2, el caso también de generar biogás, biofertilizantes, entre otros aspectos. Utilizar la melaza que proviene de la caña de azúcar para aumentar el número de días de producción de los ingenios también. Y, como te decía, insertarnos a este nuevo mercado donde va a exigirse más octanaje en los autos. Les quiero dar una premisa rápidamente. Estamos participando activamente con el gobierno de Nuevo León para sustituir autos convencionales por autos flex fuel. Este es un kit que simplemente cuesta $700, que la tasa de retorno de inversión, por así decirlo, sería de 2 a 4 meses, dependiendo si es un auto manejado por como bien dices, Yolanda, un taxista o un auto particular. Es sumamente beneficioso. Cuando tú consumes E85, estás reduciendo 85% del azufre y de aromáticos, nada más. San Diego, todo el estado de California es el principal estado que sustituye esta tecnología por Flex Fuel. En el caso de Europa, París, lo están haciendo en una cantidad bastante acelerada. En el caso de Quintana Roo también estamos trabajando. Hay un ingenio azucarero en Quintana Roo que quiere participar en esta transición energética y quiere apegarse a lo que es el programa de agroindustria del PRONAC de esta administración. Las virtudes y los beneficios ya son muy claros. Y por último, en el caso de Puebla, que como saben también hay ingenios azucareros, son ricos en caña de azúcar, también a través de la Universidad BUAP, una universidad pública, se está promoviendo la producción de bioetanol, incluso como un centro de enseñanza y de práctica de los alumnos y del plantel docente. De tal manera que los retos son muchos, pero ante todo necesitamos certidumbre y voluntad política y que Pemex participe.
Claro, Galo, y de ahí retomo y también un poco lo que comentó Andrei sobre el material particulado PM2, que es muy, muy nocivo para el aire, y lo que tú comentas ahorita en la cuestión de azufre, pero algo fundamental es la certidumbre jurídica en cualquier medio y mucho más en una tecnología disruptiva como la del biocombustible, ¿no? Entonces, sí es bien importante que también tracemos una estrategia con pasos firmes y con legislación aplicable que pueda normar estas cuestiones. Ahora, Nuevo León, Durango, Puebla se están convirtiendo en hubs de electromovilidad, lo cual nos va a ayudar también muchísimo para tener una movilidad sustentable y sostenible. Ahora, antes de pasar a la última ronda, al último bloque con su mensaje final y sus conclusiones, nos están llegando un par de preguntas, las voy a leer, cualesquiera de ustedes que la quieran responder o todos, adelante por favor, del público señalan, ¿qué tan cierto es que producir un auto eléctrico contamina más que el de combustión? ¿Alguien que quiera responder la pregunta? Adelante. Yo le respondo. Totalmente cierto. Un auto eléctrico contamina más en su proceso de producción, pero aquí es muy interesante conocer los análisis well to wheel, donde se analiza justamente desde la extracción del combustible para su proceso de manufactura hasta que el auto está recorriendo 1 kilómetro. Ahí te puedo decir que la gráfica te puede dar testimonio de que un auto de gasolina consume muchísimo más, genera más partículas de CO2 que cualquier auto eléctrico. Hay un meme que me encanta, que lo he visto mucho en redes sociales, que está el vehículo eléctrico enchufado y atrás la planta de carbón recargándolo. Y yo lo que les he dicho, eso aún así es menos la cantidad de CO2 que se va a la atmósfera. Es una batalla, es una pregunta bien interesante. Pero hay que analizar todo el ciclo. El análisis well to wheel, que lo pueden buscar en internet para los diferentes países, dependiendo del mix energético que tenga cada país, y se van a dar cuenta que es más eficiente utilizar el vehículo eléctrico. Entonces hay que sumarnos a la revolución de la movilidad eléctrica. Correcto, Voy a Andrei. añadir algo, no sé si me permitas. Adelante, por favor. A ver, el tema es complejo, no es sencillo. Regresando al ejemplo que les ponía de Flex Fuel. Un auto Flex Fuel con E85 o un auto convertido a Flex Fuel tiene la posibilidad de emitir, porque esta métrica es fundamental. Si no manejamos esta métrica, entonces no estamos comparando manzanas con manzanas, peras con peras. Los gramos de CO2 equivalente por kilómetro recorrido en un flex fuel son de aproximadamente 37 gramos. Ahora, cuando eso lo trasladamos al tema de electricidad, pues ese es de completamente un depende, porque en México, obviamente que estaríamos recorriendo alrededor de 100, por kilómetro, estaríamos emitiendo 100 gramos aproximadamente de CO2. ¿Por qué? Porque nuestra matriz energética no nos permite. Si te vas a Brasil, bueno, en Brasil va a ser 35 gramos de CO2. Tiene una matriz energética de 85% renovables, caso de Noruega, etcétera. Entonces depende del ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida y de la matriz energética. Totalmente, Galo. ¿Alguien más que quiera abonar a esta pregunta de los panelistas? ¿No? Bueno, yo quería agregar un comentario. Cuando nosotros iniciamos aquí, digamos, en la Ciudad de México con transporte público y con vehículos en flotillas de taxi, corrimos varios estudios y sí era un vehículo eléctrico por lo menos 50% menos contaminante independientemente de la matriz energética. Es decir, por más que, digamos, la bondad del vehículo eléctrico es que no genere emisiones de escape. Y en ese tenor, aunque le metas la energía más sucia que queramos, y no vamos a decir nombres, pero la energía más sucia aún así sigue siendo mucho menos contaminante. Y creo que esa es la gran bondad de un vehículo eléctrico y abona muchísimo para disminuir óxido de nitrógeno, material particulado PM2. Y obviamente, al momento de también trasladar esto un tema de rentabilidad y costos, la energía eléctrica siempre ha estado subsidiada y aún sin subsidio siempre ha sido más económica, al menos en México, que la gasolina. Entonces, digamos que estamos hablando de viajes eficientes, sistemas eficientes, que realmente donde la electromovilidad sí abona mucho. Entonces, la respuesta que les daríamos, digo, consagrando lo que menciona Galo y lo que menciona Andrei, es que efectivamente un auto eléctrico contamina menos que uno de combustión interna, independientemente de la matriz energética. Ahora, otra pregunta antes de terminar y pasar ya a sus mensajes finales. Nos dicen, ¿cuántos ciclos de vida pueden tener las baterías de litio? No sé si alguien quiera también intervenir. ¿Alguno de los panelistas? La repito, ¿cuántos ciclos de vida pueden tener las baterías de litio? ¿No?
Creo que lo que nos quieren decir es por ejemplo, también este tema de venta de segunda mano de un vehículo eléctrico, donde realmente, por ejemplo, eso también es algo que como país y a nivel mundial deberíamos de pensar en el sentido de qué vamos a hacer justamente con los vehículos de combustión interna que sí tienen segunda, tercera reventa y los vehículos eléctricos que al final tienen una batería que es muy costosa dentro del marco total de costo del vehículo y que además de dónde vamos a tener esta disposición final, reciclaje de baterías que no sé si también lo hayan visto antes, pero en países de avanzado, de primer mundo muy desarrollados, incluso desde que compras un vehículo eléctrico ya estás firmando con el seguro de qué manera se van a hacer cargo de la batería y eso ocurre igual con los paneles solares. Y en México, ahorita como está la legislación es el usuario final, o sea, nosotros que podemos ser ciudadanos, tenemos que hacernos cargo de la disposición final de la batería. Y entonces creo que eso es algo que debemos de cambiar como país en el sentido de que las OEMs o las armadoras también se responsabilicen de esta cuestión como sucede en Europa. Pero bueno, pasamos entonces al último bloque. Adelante, Diana. Ay, muchas gracias, Yolanda. Sí, solo quería hacer un pequeño comentario al respecto. No tengo la respuesta exacta acerca de cuántos ciclos puede tener, em, pero creo que es importantísimo que como parte de esta visión conjunta, de esta estrategia nacional de la que hemos estado hablando para el tema de movilidad eléctrica, se incluya un tema alrededor de economía circular, justamente de las baterías, y también de modelos que permitan reutilizar esas baterías para otros esquemas. Porque si bien una batería puede, digamos, agotar, por así decirlo, su vida útil como vehículo, como una cosa que se mueve, puede servirnos para almacenamiento, para, no sé, esquemas de generación distribuida, eh, no sé, modelos que pueden ayudar a que la energía sea más barata, a que nos movamos mucho más rápido en el proceso de transición energética, que también es urgente. Entonces, ese es uno de los elementos importantísimos también a considerar. Perfecto, Diana, muy bien. Y si quieres, pues empezamos contigo cerrando con un mensaje final, con una reflexión sobre lo que hemos comentado aquí o cualquier otro tema adicional que quieras esbozar. Tienen más o menos 2, 3 minutos cada persona adelante. Gracias. Pues creo que de mi lado sería decirles que la única manera en la que vamos a lograr que este sector realmente florezca de la manera que queremos y que transforme nuestras ciudades y que nos traiga todos los beneficios pues, que sabemos que puede tener, es pues trabajando de la mano todos los actores junto con los gobiernos, como lo mencionaba. Entonces, pues realmente mi invitación es a que sumemos desde todos los ángulos, desde todas las trincheras, esfuerzos para que, pues con miras a cumplir con estas metas de reducción de gases de efecto invernadero, pero también con miras a que México pueda tener todos los beneficios del desarrollo económico que significa las posibilidades que tiene frente a la movilidad eléctrica. En la MIVA estamos pues muy ansiosos de escuchar todas estas preocupaciones que vienen de diferentes actores, pero también todas las propuestas que hay, ¿no? Sabemos que allá afuera hay un montón de experiencias, de conocimientos en el sector y si logramos conjuntar todo esto en una visión que podamos después proponer hacia las autoridades, pues creo que va a ser la mejor manera de que, como decía, aseguremos un futuro brillante para la movilidad sostenible y que nos replantemos, ¿no? También algo que me gusta siempre recordar es, cuando estamos hablando de movilidad eléctrica, no estamos planeando cambiar un vehículo de combustión por un vehículo de eléctrico y simplemente quedarnos en el mismo tráfico en el que estábamos, en el que llevamos tantos años viviendo, perdiendo tiempo. No, creo que se trata de una visión que también entienda los retos que tenemos como en el diseño de las ciudades y que replantemos, ¿no? ¿Cómo desarrollamos ese transporte público eléctrico para que todos tengamos acceso a transporte público de calidad, limpio, mejor aire en las ciudades, pero bueno, tenemos que trabajar de manera conjunta. Gracias. Excelente, Diana. Muchas gracias. Pasamos ahora con Galo. Adelante. Sí, Yolanda. Bueno, mi reflexión sería la siguiente. Hace varios años, hace algunas décadas, nuestros abuelos y abuelas a lo mejor tiraban basura al mar o generaban
contaminación al aire y parecían que eran una suerte como de hoyos negros, ¿no? Que todo lo absorbían, todo lo asimilaban. Ya no es así, las cosas han cambiado radicalmente. Hablábamos de que esta década es una década crítica para avanzar rápidamente, ya no lento, rápidamente hacia la transición energética de Net Zero. Y bueno, simplemente señalar que hoy en día ya estamos con una concentración atmosférica de CO2 equivalente de 420 partes por millón. Impresionante, 51% más que lo que se emitía a inicios de la revolución industrial. El año pasado, 23, cerramos con una emisión total de alrededor de 37 billones de toneladas de CO2 equivalente. Ya aumentamos, ya superamos la emisión que tuvimos antes de la pandemia y después de la pandemia, algunos en el 21 y en el 22, ya somos más contaminantes. Y además, no sabemos a ciencia cierta cómo se van a comportar los sumideros naturales de carbono. O sea, ¿tendrán la misma capacidad que hace algunas décadas? La lógica diría que tal vez no. Y si ese fuese el caso, si se confirma eso, pues tenemos que aumentar aún más más bien tenemos que reducir aún más la contaminación y los gases de efecto invernadero. De tal manera que estoy convencido de que este gran problema solamente se puede resolver con la participación de todas las tecnologías, con la participación de los biocombustibles, del hidrógeno, de la electricidad, y sobre todo, más que hacer planes, ejecutarlos, porque yo creo que ya estamos muchos ya cansados y hartos de escuchar de planes y vamos a reducir tanto y esto, y no pasa mucho. Entonces, mejor hay que ejecutarlos y que se empiece a ver un cambio verdadero, ¿no? Excelente. Metas factibles e implementables ya. Electromovilidad, biocombustible, hidrógeno, pero ya. Vamos ahora con Israel Hurtado. Adelante tu conclusión o mensaje final, Israel. Y muchas gracias, Yolanda. Pues es importante señalar que yo siempre digo que el ser humano, simplemente por existir, genera un impacto en el planeta, ¿no? Construir una casa, no se diga una industria, generar electricidad, llevarla hasta tu casa, eh, todo tiene un impacto, pero lo importante o lo que lo debemos hablar, lo que debemos hablar es de reducción y de mitigación. Entre menos impacto o podamos reducir el impacto o mitigar ese impacto, pues entonces ya estamos un poco compensando o buscando tal vez compensar un poco. A mí también siempre me llama la atención, por ejemplo, recientemente que he visto que quieren, un par de empresarios por ahí muy ricos quieren colonizar Marte, ¿no? Y yo digo, los costos de eso, ¿no? Más los costos de eso, más el desarrollo, o sea, todo lo que se tiene que hacer para poderlo lograr. Cuando tenemos un planeta, o sea, que hay que cuidar más bien, y hay un planeta que cumple con las condiciones de nuestra supervivencia y un planeta bellísimo, ¿no? O sea, el tema es que a veces perdemos la brújula, creo yo, un poco. Entonces, creo que en este tema de la movilidad, la verdad es que creo que tenemos todo, México tiene todo para poder avanzar en esto. Pero como nos damos cuenta, pues seguimos un poco a veces perdidos hablando y discutiendo sobre refinerías y sobre refinación de gasolina y diésel y un poco estos temas de que yo digo o que mucha gente dice, deberíamos estar hablando más bien de lo que estamos hablando hoy. Ese es el punto, ¿no? Y no perdernos en otras cosas. Pero bueno, no me voy a extender mucho, nos da para más. Espero que volvamos a platicar pronto y les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Como siempre, súper dinámico y la verdad, con el punto en la I. Totalmente, hay que implementar ya. Vamos ahora con André y cerramos con María Grisela. Adelante, André. Gracias. Bueno, la movilidad eléctrica sostenible no es un tema del futuro, es el presente. En nuestro país, yo creo que cada vez más ciudades se están enfrentando estos problemas de contaminación del aire, de congestionamientos viales, y esto nos está impactando a los ciudadanos. La movilidad eléctrica, yo creo que eléctrica y sostenible, por supuesto, te ofrece alternativas para una mejor calidad de vida, para hacer más viable nuestro día a día y que nuestras ciudades, por supuesto, tengan mayores alternativas. Y aquí quiero darles como algún giveaway muy sencillo. Creo que todo mundo puede participar en diferente escala y creo que ese es el mayor reto, ¿no? Creo que hoy muchos de los ciudadanos
dicen, bueno, ¿y yo cómo participo? Creo que lo primero que tenemos que hacer es informarnos sobre los beneficios de la movilidad eléctrica. Sin duda hoy Neuron da con este panel pues un gran testimonio, da carnita de lo que se tiene que hacer. La verdad es que muy interesante todos los puntos de vista. Quien pueda, sin lugar a dudas, considerar la compra de un vehículo eléctrico e híbrido. Yo sé que esta meta puede parecer pues muy idiática, pero quien lo pueda lo tiene que hacer, sin lugar a dudas. Otra que es también algo muy importante, utilizar el transporte público y la bicicleta con mayor frecuencia. Desde ahí está el granito de arena. Esto es para todos, estos consejos son para todos y a cualquier escala, y también apoyar a las empresas y organizaciones que están trabajando en la promoción de la movilidad eléctrica. Creo que escuchaba hace un rato a nuestra compañera de panel de estafeta, decía, son muy caros los vehículos eléctricos. Claro, las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por dar este beneficio a impactar a nuestra sociedad. Creo que hoy tenemos que también apoyar a estas empresas. Si tenemos la oportunidad de decidir entre una y otra, sin lugar a dudas, yo elegiría por la que hoy está apostando por la movilidad sostenible. Ahí está el granito de arena y creo que juntos podemos así construir un futuro más limpio, eficiente y sostenible para nuestro país. Muchas gracias. Andrei. Muy bien. Vamos ahora con María Griselda. Muy bien, pues muchas gracias. Me parece que hemos abordado durante la última hora la importancia del tema del impacto ambiental desde un punto de vista de movilidad sostenible y lo que implica y los retos que todavía tenemos. Pero yo creo, como Andrei, que hay cosas bien importantes que nosotros como sociedad, es decir, ustedes, nosotros en el auditorio, podemos hacer y de manera importante contribuir. Y estoy hablando de temas como paperless, ¿no? De reducir todo el tema de utilizar papel para lo que necesitemos. Ya hoy la tecnología está tan avanzada que poder hacer esto implica de una manera importante una gran reducción de residuos. No hablamos aquí, por supuesto, en temas de movilidad, pero todo el tema de eficiencia energética en nuestras oficinas. Alguien de los panelistas dijo, desde apagar un foco es importante, ¿no? Cuando estamos viajando en el hotel, dejar todas las luces apagadas, cuando estamos en algún lugar donde vemos que no hay necesidad de esa ayuda eléctrica, pues hay que mitigarla. Y también quisiera dejarles una reflexión. Nosotros, claramente el e-commerce ha crecido de una manera importante y por supuesto que todos nos encanta recibir nuestros paquetes y lo que requerimos de manera expedita. Ya hace ratito una de nuestras panelistas mencionó el tema que el transporte es algo de impacto. Yo quisiera explicarles dos cosas. La primera es el transporte más que genera más huella de carbono es el aéreo. Entonces, cuando nosotros pedimos algo al día siguiente, estamos impactando doblemente esta huella de carbono porque implica la combustión de la turbocina, que es altamente contaminante. Es el transporte más contaminante que hay y si pudiéramos tener la necesidad, en lugar de pedir cosas con esa inmediatez, podríamos contribuir de alguna manera importante. Y lo segundo, si podemos consolidar entregas, y para eso nosotros tenemos un proyecto que le llamamos PUDOS, en donde si podemos en una entrega, en lugar de ir a 10, 15, 20 casas, podemos entregar esos 15, 10, 25 paquetes en un solo punto, también ayudamos a mitigar la huella de carbono. Y finalmente, pues, todas las empresas de transporte, nosotros no somos los únicos, tenemos programas justamente para que nuestros clientes participen en aportar. Nosotros tenemos un programa que se llama Envío y todo el aporte para el registro de esa huella de carbono se va pues justamente para beneficiar nuestros bosques y poder generar un pulmón, un oxígeno necesario que hoy tenemos. Entonces, la movilidad va en muchos aspectos, bien lo dijeron, es un ecosistema, no solamente es un tema de el tipo de combustible o el tipo de energía alternativa, hay muchas acciones que todos y cada uno de los que estamos en esta llamada podemos hacer para mitigar el impacto al medio ambiente. Así es que muchas gracias a mis compañeros en el panel, a ti Yolanda y por supuesto a los organizadores del evento.
Pues creo que han sido conclusiones excelentes y para recapitular un poquito de lo que todos estuvimos comentando el día de hoy, principalmente los grandes panelistas que tuvimos, toda esta cuestión de reducción de huella de carbono, de emisiones de gas de efecto invernadero, está íntimamente ligada también con el sector energético, porque el sector energético producimos el 73.2% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y entonces necesitamos optar por nuevas soluciones y ver dónde estamos parados actualmente, que lo mencionaba ahorita María Grisela muy bien, el sentido de que tenemos baja eficiencia energética, los edificios no son inteligentes, tenemos una movilidad basada en combustibles fósiles al 95%, los petrolíferos que son muy contaminantes, diésel, gasolina y turbocina, ahorita con esos datos que nos daba en cuanto a los aviones que son los más contaminantes, ahí están todos estos datos y lo que debemos, digamos, revisar a cabalidad es la estrategia pública para implementar estas acciones que hablaron los panelistas el día de hoy y sobre todo también ver desde nuestras trincheras, como lo mencionábamos todos y cada uno de nosotros, qué podemos hacer para reducir nuestros propios consumos de energía. La realidad es que se sigue incrementando los consumos de combustibles fósiles. Eso a su vez, para los que no creen en el cambio climático, está íntimamente relacionado con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y eso a su vez está relacionado con el aumento de la temperatura media de la Tierra. Entonces, estamos ahora en este panel concluyendo con la movilidad limpia, sustentable y sostenible de empresas socialmente responsables como Estafeta. Obviamente agradecerle a María Grisela, agradecerle a Israel Hurtado, presidente de la Asociación de Hidrógeno de nuestro país, a Andrei López de CE Neutral, con todas estas cifras que también nos compartió y con todos estos datos sobre la infraestructura de recarga muy importante, todo lo que están haciendo en México y en Guatemala. Galo Galeana, por supuesto, con los biocombustibles, que también las cifras que nos compartiste fueron excelentísimas. Y por supuesto, Diana, que pues nos está ayudando muchísimo con esta Asociación Mexicana del Impulso al Vehículo Eléctrico y con todas estas estrategias para crear sinergias con la autoridad. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta pronto.